Estimados alumnos de la especialidad en Innovación y Tecnología Educativa y de la maestría en Docencia, sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia Marco Teórico, en el cual vamos a estar hablando en los siguientes minutos acerca de los paradigmas de la investigación educativa. Los puntos que voy a tratar en los siguientes minutos son el concepto de paradigma, las dimensiones ontológica, epistemológica y metodológica, los paradigmas educativos y sus características, y cerraremos esta sesión con algunos comentarios finales. Les quiero mencionar antes de iniciar formalmente que seguramente van a encontrar ustedes algunas similitudes de este tema con el tema de la sesión anterior, toda vez que cuando hablamos de paradigmas educativos, necesariamente tenemos que hacer referencia a los paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales. Entonces, ahí tenemos una relación muy importante. Como primer concepto, entonces, el término paradigma fue introducido por Thomas Kuhn en su obra que publicó en 1962, La estructura de las revoluciones científicas. Para este autor, un paradigma es en principio una red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos, el cual incluye pues también una serie explícita de creencias teóricas acerca de lo que uno piensa o de lo que los especialistas piensan de un determinado tema u objeto de estudio, pero también creencias de tipo metodológicas que van entretejidas, ¿verdad?, a la fuente de los métodos, los problemas y las normas de solución que son aceptados en cualquier comunidad científica. En ese sentido, el término paradigma es algo realmente muy cercano a un cuerpo muy específico de conocimientos que tratan de explicar desde una perspectiva, ¿verdad?, teórica, un determinado objeto de estudio. Así, por ejemplo, nosotros podríamos estar explicando el tema de los aprendizajes desde una perspectiva muy cultural, muy sociológica, tal vez muy tecnológica, y eso ya nos colocaría en hablar, por ejemplo, del paradigma tecnológico del aprendizaje o del paradigma sociocrítico del aprendizaje o del paradigma constructivista del aprendizaje. Entonces, ahí ya tendríamos estas modalidades o ejemplos de paradigmas de un determinado objeto de estudio que se llama aprendizaje. En ese sentido, la tarea del investigador en cualquier campo de la ciencia pues debe transitar por rutas y paradigmas distintos. Para esto, el investigador tendrá que aproximarse a una realidad que él ha elegido, ¿verdad?, pero desde diferentes perspectivas. Y para eso los investigadores utilizan distintos métodos, ¿verdad?, para recoger información a través, sin duda, pues de una variedad de procedimientos, de técnicas e instrumentos de recolección de información. La intención de todo esto, pues es encontrar respuestas, ¿verdad?, a un determinado tema o pregunta de este objeto de estudio. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de entender las características de cada paradigma y sus relaciones, pues de alguna manera esto nos va a llevar a tener claridad conceptual en los fundamentos tanto ontológicos, epistemológicos y metodológicos de cada uno. Hablar, por ejemplo, de la dimensión ontológica es referirnos a la naturaleza de los fenómenos sociales, en su composición y en su estructura. De esta manera, entonces, la dimensión ontológica analiza si la realidad social es algo externo a las personas y se impone como algo dado, o por el contrario, si es algo construido desde un punto de vista particular o por consenso es intersubjetiva. Ahora bien, la dimensión epistemológica, como su nombre lo dice, ¿verdad?, va a abordar las formas de cómo se adquiere el conocimiento. Aquí el investigador, pues, únicamente va a tratar de contemplar lo más objetivamente posible la estabilidad del objeto de estudio. Cuando la objetividad no es posible, entonces se puede considerar la generación de un conocimiento de tipo subjetivo, constructivista y holístico.
Ahora bien, la siguiente dimensión, en este caso sería la metodológica. Este concepto, este término, se deriva del método, del griego métodos, que significa camino o itinerario, ¿verdad? Y trata de responder a la pregunta, ¿de qué manera se debe acceder para generar conocimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la ruta que nosotros debemos seguir para generar nuevo conocimiento? Y pues lógicamente esta ruta es todo un proceso, ¿verdad? Todo un camino que lleva etapas y que de alguna manera nos va dando elementos para llegar a respondernos unas preguntas y encontrar posibles resultados de un objeto de estudio. De manera que entonces la respuesta a la pregunta alude a las técnicas que utilizamos en la investigación y estas dependen de las respuestas que se hayan dado a las dimensiones ya anteriormente planteadas. Ahora bien, hay tres paradigmas clásicos dentro de la investigación educativa. En principio, tenemos al paradigma positivista, el cual se caracteriza por un conocimiento generado a través de predicciones. Recordemos lo que vimos la sesión anterior, relación, causa y efecto. Y el otro paradigma, el naturalista, este se interesa por el significado de las relaciones humanas, es decir, la comprensión de los fenómenos. Mientras el positivista se preocupa más por encontrar causas, ¿verdad? Explicaciones y consecuencias o efectos de un determinado tema u objeto de estudio, el naturalista se enfoca más a la comprensión que existe entre los que participan en el tema u objeto de estudio, que puede ser él o los investigadores y la población objeto de estudio, o la realidad en donde se esté aplicando la investigación. Por otro lado, el paradigma sociocrítico, se enfoca al análisis de las transformaciones sociales y a la solución de problemas, pero lo hace a partir de un proceso participativo de los actores. Esto ya marca una diferencia sustancial con los otros dos paradigmas. Ahora bien, particularizando, el positivismo, como lo vimos la sesión pasada, está muy ligado a las ciencias fácticas como la física, la química y la biología, que hasta el siglo XVIII eran consideradas, digamos, como campos válidos para la práctica científica. Sin embargo, los avances que se alcanzaron por el conocimiento científico en esos campos, así como del desarrollo de las tecnologías, ¿verdad?, consolidó el prestigio de la ciencia positivista. Ahora bien, dentro de sus principales características, vamos a encontrar primeramente su ontología que es de tipo realista, es decir, que la realidad posee existencia objetiva y está sujeta a leyes y a un orden propio. Y su epistemología siempre va a tratar de ser objetivista, es decir, la forma de cómo se va a acceder al conocimiento es a través de un seguimiento puntual de una legalidad constitutiva de la realidad. Y esta es susceptible de ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de valores. Esto es que el investigador se tiene que desprender de sus prejuicios, de sus valores y ser absolutamente imparcial. Entonces, la posición del investigador es distante respecto al objeto de estudio. Ahora, ¿cómo se procede para generar conocimiento? Esto es la metodología, y aquí es más bien de tipo experimental, con una orientación hipotético-deductiva, ¿verdad? Donde las hipótesis son las que se establecen a priori y luego son sujetas a contrastación empírica en condiciones de control experimental y con previos diseños muy bien definidos, ¿verdad? Y cerrados para, pues, tener, lógicamente, el control. Entonces, es como, por ejemplo, nosotros queremos saber, digamos, cómo pueden los niños de un determinado grado escolar, por ejemplo, los niños de tercer año escolar, de primaria, cómo realmente están recibiendo este proceso de aprendizaje a través de la educación
a distancia. Entonces podemos hacer una metodología experimental comparando a los niños que viven en la ciudad y los niños que viven en la ruralidad. ¿Qué podríamos encontrar? Que por lógicas y obvias razones de acceso a la tecnología, a la conectividad, es posible que los niños de tercer año que vivan en zonas urbanas tengan un mejor rendimiento académico de los niños que viven en zonas rurales. Ahí estaríamos haciendo una metodología de tipo experimental positivista. Ahora bien, por su parte, el paradigma naturalista que emerge a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX tuvo entre sus representantes más destacados a filósofos humanistas críticos, ¿verdad? Como por ejemplo Dilthey, Ricker y Weber, quienes criticaron duramente al positivismo y propusieron un nuevo método de ver la ciencia social. Se centraron fundamentalmente en la relación sujeto-objeto como justificación para el desarrollo de propuestas epistemológicas y metodológicas alternativas al positivismo. En ese sentido, por ejemplo, Dilthey sostuvo que los objetos de las ciencias sociales no son externos y ajenos al hombre, sino son el medio en el que éste se inserta y se desenvuelve. La inserción del hombre en los hechos permite que observe su mundo desde dentro. De la relación entre sujeto y objeto se deduce una singularidad metodológica de las ciencias sociales respecto a las ciencias físico-naturales. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales, lógicamente, está compuesta la sociedad por personas que somos realmente muy cambiantes en nuestra forma de actuar. Como somos racionales, ¿verdad? Racionalmente pensantes, entonces esa racionalidad puede ser cambiante con el tiempo. En cambio, los patrones de regularidad que se dan en la ciencia físico-natural o en las ciencias exactas, pues como que son más estables, ¿no? Por eso es que estos patrones no cambian o no suelen ser tan drásticos los cambios, lo cual no significa que no los exista o que no haya, pero en la cuestión humana es mucho más complejo o compleja la conducta, la cual de alguna manera pues va generando formas distintas de ver a la sociedad. En pocas palabras, no es lo mismo la sociedad del siglo XIX que la sociedad de principios del siglo XX, o que la sociedad de la mitad del siglo XX, o la de fines del siglo XX, o la de principios del siglo XXI. Tanto en la forma de alimentarse, la forma de vestir, la forma de divertirse, etcétera, eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Y la tecnología también nos va cambiando. Y eso es lo que hace muy complejo el estudio de la ciencia social. Por su parte, Ricker propuso fines distintos para la ciencia positivista e interpretativa, en donde la positiva persigue la explicación, mientras que la interpretativa busca la comprensión, y esa es una diferencia muy importante. Por su parte, Weber desarrolló los fundamentos de la comprensión como método de las ciencias sociales. Para él, la comprensión consistía en entender las acciones humanas mediante la captación o aprehensión subjetiva y empática de los motivos y propósitos de los actores. Noten algo fundamental en esto: captación, ¿verdad? O aprehensión subjetiva y empática de los actores sociales. Esto fue lo que de alguna manera llevó a Weber a su planteamiento sobre pues la forma hasta cierto punto simbólica de comprender los actos de la naturaleza humana. De ahí que entonces el paradigma naturalista tenga entre sus principales características a una ontología nominalista. Esto es que la realidad es una construcción social intersubjetiva, donde no existe una realidad objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización. Por su parte, la epistemología es subjetivista. El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la realidad, y su proceso de investigación necesariamente incorpora los valores del investigador, a diferencia del investigador positivista que se abstrae de incorporar esos
valores y asume una actitud muy imparcial. Metodológicamente, en el paradigma naturalista, las estrategias de investigación son abiertas, flexibles y libres. Y las hipótesis se van construyendo, ¿verdad?, a posteriori, nunca al principio, sino estas durante el proceso y desarrollo de la investigación como parte de los procesos continuos de observación. De ahí que el proceso de investigación supone una comunión entre identidad y sujeto y objeto, principalmente. Y finalmente el paradigma sociocrítico, el cual incluye posturas teomarxistas, críticas e investigación participativa. Esto de la investigación participativa ya es realmente, y lo crítico ya es una evolución, una innovación a los paradigmas, ¿verdad? Porque pues está muy centrado en la solución de problemas prácticos, marcado por el acento del cambio social y el carácter participativo en los procesos de investigación. Este paradigma cuestiona el carácter elitista de la ciencia y su distanciamiento respecto de los problemas reales de las personas, instituciones y comunidades. La ciencia convencional positivista, de acuerdo con este paradigma, ¿verdad?, se interesa por una supuesta incapacidad de solucionar problemas. Problemas urgentes y sentidos por las personas, instituciones y comunidades. Y la ciencia positivista tiene un desdén por incorporar los actores sociales en procesos participativos de investigación para dar solución a sus propios problemas. ¿Cuáles son los elementos o características del paradigma sociocrítico? Bueno, en principio tenemos que se caracteriza por una ontología también nominalista, porque la realidad al final es construida de manera intersubjetiva y social y está basada en la experiencia. Eso es muy importante, es basada en la experiencia. Su epistemología es subjetivista y es crítica, ya que el conocimiento es un proceso constructivo de comprensión, crítico y acción sobre la realidad. O sea, se va construyendo poco a poco a través de esta relación, ¿verdad?, que se tiene con la sociedad y la participación de los actores dentro del proceso de la investigación. Por lo tanto, entonces, este enfoque sociocrítico incorpora los valores subjetivos, así como los intereses propios del investigador. Metodológicamente, cuenta con un procedimiento dialógico, participativo, y el investigador es un colectivo participativo. Cuando digo una metodología dialógica o participativa, nos estamos refiriendo a que los participantes pueden ser únicos en su expresión, pero a la vez pueden ser expresivos en grupos. Es como lo veíamos en la sesión anterior, el concepto dialógico de Edgar Morin. El todo está en las partes y las partes están en el todo. Ese planteamiento y esa hipótesis central de Morin es parte fundamental de esta metodología. De ahí que el investigador asume una propuesta, una postura colectiva y participativa, y hay una acción transformadora que juega el rol principal en la praxis de la investigación. Y al final promueve una simplificación de instrumentos de investigación para favorecer a los procesos de participación de los actores. Como comentario final, en esta sesión hemos visto 3 de los paradigmas educativos más representativos de las ciencias de la educación. Hemos visto que tienen diferentes posturas epistemológicas, ontológicas y metodológicas y abordan fenómenos inherentes a la educación. Personalmente les invito a reflexionar sobre cuál de estos paradigmas consideran ustedes que es el que le da mayor sustento y argumento al objeto de estudio de su proyecto de tesis. Soy Fernando González Figueroa, docente de esta materia, y pues me reitero a sus órdenes. Pueden dejar sus comentarios en la plataforma, pueden escribir, mandar algún mensaje, y particularmente yo les invito a que estén pendientes de la agenda para verificar las actividades que son evaluables, calificables, y también aquellas que son de retroalimentación y finalmente las que son de reforzamiento. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.